Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, ya saben los oyentes que en las últimas entregas hemos recorrido en varias ocasiones distintas épocas de la historia, siempre sometidos a diferentes influencias de las culturas donde vivían los judíos, y también en este caso lo que podríamos llamar del espíritu del tiempo, porque vamos a hablar durante el iluminismo, la ilustración, o en hebreo la Ascalá, cuando los judíos empezaron a tener la categoría de ciudadanos de los países donde vivían, pues la influencia que ello tuvo en la elección de los nombres, ¿no? Efectivamente, Jorge, la realidad es de que hubo una influencia muy importante porque en entregas pasadas hemos hablado principalmente sobre nombres de contenido religioso y en esta ocasión hablaremos de nombres judíos seculares, propios de la época que más o menos va del año 1795 al año 1925. En este entonces podemos hablar de que los nombres seculares judíos eran obviamente nombres no hebreos y tampoco yiddish, usados por judíos que eran autóctonos de algún país o países europeos. Los nombres alemanes fueron los más comúnmente elegidos en toda Europa por los judíos ashkenazitas, como sus nombres seculares. Esto sucedió ya que fue en Alemania donde los judíos se concentraron después del declive de los judíos babilónicos en el siglo X de la Era Común. Además, como el yiddish se desarrolló inicialmente en tierras germánicas y tocó el corazón judío, era natural adoptar nombres alemanes con sus sonidos en yiddish. Sin embargo, los mismos nombres seculares alemanes no fueron uniformemente populares en todos los países donde fueron adoptados. Es en la Alemania del siglo XIX donde la gran mayoría de los nombres judíos registrados en documentos preservados por los archivos aparecen como nombres seculares alemanes. Esto refleja la intensa entrada de judíos en la sociedad alemana durante el periodo de la Ilustración, como acertadamente apuntabas. Los nombres yiddish no eran populares en Alemania, entre los judíos no religiosos durante este periodo, un momento en el que estaban ansiosos por absorber la lengua y la cultura alemanas, ya que el yiddish se consideraba realmente una bastardización del idioma alemán. Sin embargo, los nombres yiddish fueron utilizados por los judíos observantes de la religión en sus familias y en la comunidad judía, mientras que los nombres alemanes se usaban en sus contactos fuera de la comunidad judía. Existe esta expresión en yiddish que se dice "Agoyin gas una Menschenstub", esto es ser parte del pueblo en la calle y portarse como gente de la grey judía dentro de casa. El uso de nombres alemanes seculares se hizo tan común en Alemania que los rabinos reconocieron estos nombres para identificar a hombres y a mujeres judíos en un acto formal conocido como el Get, que es el documento de divorcio. Existe un libro conocido bajo el nombre de Ilhot Gittin, de leyes de divorcio, bajo el nombre o el título formal de Get Mesudar, esto es un divorcio correctamente elaborado, de Mintz, que presenta una lista de aproximadamente 500 nombres alemanes y describe cómo se escriben en un get. Por ejemplo, para un judío cuyo nombre hebreo era Abraham y cuyo nombre secular era Adolf, su nombre legal, tal como está escrito en él, sería Abraham Amejune Adolf. Algo así como, pudiéramos decirlo en español, Abraham, el conocido como Adolf, escrito naturalmente en letras hebreas. Alrededor del 80% de estos nombres fueron adoptados tal como se empleaban y escribían en Polonia y Hungría, y los nombres seculares locales fueron sustituidos en estos dos países precisamente por los no adoptados. En los tres países, estos nombres seculares debían usarse de la misma manera que los nombres yiddish se habían usado durante cientos de años. Después de los nombres alemanes, el siguiente grupo más popular de nombres importados al yiddish eran naturalmente los nombres eslavos, particularmente los que ya hemos citado, los nombres polacos, porque fue en las regiones eslavas donde el yiddish se expandió más por la absorción de palabras, frases y nombres locales. En un momento, durante el siglo XIX,
La mitad de los judíos del mundo vivía en Polonia y como resultado, más nombres polacos fueron adoptados directamente por judíos polacos o modificados por ellos a equivalentes fonéticos en yiddish que para cualquier otro país europeo, excepto quizás Alemania, serían inentendibles. Del mismo modo, se crearon más nombres y apodos yiddish en Polonia que en cualquier otro país europeo. En la mayoría de estos países del continente viejo, los judíos tenían tendencia a adoptar nombres seculares utilizados en el país en que vivían y, en segundo lugar, en otros países europeos. Particularmente en Lituania, sin embargo, podríamos decir que muy pocos nombres seculares de cualquier tipo se encuentran en documentos también recuperados por los archivos, excepto cuando uno se aproxima al límite occidental de Lituania, cerca de Polonia, y esto es a donde ya los vemos con un poquito más de frecuencia. Además, los nombres seculares adoptados en Lituania eran muy raramente nombres propiamente dichos lituanos. Esto nos lleva un poquito a la historia y vale la pena hacer un pequeño viaje en ella, por cuanto a que la mancomunidad de Polonia-Lituania fue dividida por Prusia, Austria y Rusia en 3 etapas de la historia, en 1772, en 1793 y en 1795. Esta última, la tercera división, resultó en la ocupación completa de Polonia y Lituania y su eliminación del mapa de Europa. Los esfuerzos para restaurar la independencia no tuvieron éxito en la insurrección de Kosciuszko entre los años 1793 a 1795 durante los combates del lado de Francia en las guerras napoleónicas que seguirían inmediatamente después y hasta 1815. En la insurrección de noviembre también de 1831 al 32 o en la insurrección de enero, ya en la tardía época de 1863 a 1864. Pues bien, la represión se incrementó significativamente en la partición rusa, esto es, en lo que conocemos como el palio de asentamiento. Después de la fallida insurrección de enero, e incluso se intentó la rusificación lingüística. Los jóvenes podían ser reclutados por un periodo de servicio de 15 o más años en el ejército ruso, y el deseo de evitar el servicio de los ejércitos de la potencia ocupante era generalmente la causa inmediata de la emigración. El exitoso asesinato del zar en 1881 por una conspiración anarquista radical que incluyó alguna participación judía condujo a la activación por parte del régimen ruso de una serie de pogromos destinados a convertir por la fuerza, matar o inducir a la emigración a la población judía. Y claro, se produjo un éxodo masivo de judíos, que también fue seguido por gentiles, porque ellos tampoco vieron condiciones de vida razonables. El principal periodo de emigración se produjo después de 1881 y duró hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Se estima que hasta el 25% de toda la población de Lituania emigró y la mayor parte se fue a Estados Unidos. La causa primordial de esta situación fue que la ocupación rusa cerró repetidamente las escuelas y academias en Lituania después de varias insurrecciones, redujo deliberadamente las oportunidades educativas y prohibió la instrucción en idiomas distintos del ruso después de 1864. Si sumamos a esto que el clero católico romano, que a menudo impartía enseñanza ilegal en escuelas marginales, pues esto hizo que el nivel educativo de los emigrantes lituanos variara, pues muchos apenas sabían leer y escribir y algunos eran completamente analfabetos. Pero ¿qué sucedía con los judíos? Ni por mucho esta situación era comparable y claro, nada igual. Sus yeshivot, sus heders, mundialmente famosos para niños más pequeños, continuaron en operación. Los niveles educativos y culturales de los judíos eran bastante altos entre todas las clases de judíos, mucho más que para el promedio de lituanos no judíos entre quienes convivían. Y el nivel de resistencia de los judíos a estas presiones rusas era tradicionalmente muy fuerte. Tal vez esto fue el factor fundamental en la falta de voluntad de los judíos para adoptar nombres nativos lituanos. Y, por cierto, valdría la pena explorar un poquito los nombres lituanos. Los voy a citar sin dar una explicación específica en muchos de ellos, pero en el caso de los varones, los nombres más comunes son Algimantas, Algimás,
Algis, Andrius, Antanas, Aras, Arturas, Augustas, Augustinas, Azuolas, Bronislovas. Vean ustedes cómo en general en la terminación AS, este sufijo es altamente presente, al igual que el sufijo US, como en el caso de Bronius, Helada, Giedrius, Gintaras, Enricas, Hercus, Jerónimas, Jonás, Yuosapas, Yuosas. Aquí tenemos a tu tocayo, Jorge, porque sería Jurgis. En este caso me voy a permitir dar la explicación. Es el nombre que tradicionalmente es griego, que viene de Georgios y que significa que es una persona trabajadora de la tierra, un campesino. Justinas, Carolis, Casimeras, y así sería un gran listado de nombres que pudiera terminar con Vincentas, con Virgilius y con Vitautas. En el caso de las mujeres, nombres como Agné, Arás, Audra, Daina, Edita, Gabilla, Giedre, Jadviga, Justina, Ludvika, Marillona, Ona, Rose, Ruta, Saule, Svayone o Vitalilla vienen a complementar esta lista y nos vienen a demostrar que la realidad es que los judíos no procuraron estos nombres por las razones que ya hemos apuntado. En la misma Rusia, debido a la incesante presión sobre los judíos rusos para ser absorbidos por la cultura y la sociedad rusa, hubo también poca adopción de nombres seculares de otros países y hubo un uso menor de nombres yiddish que en países como en Lituania o Bielorrusia, como ya lo hemos apuntado. En consecuencia, la mayoría de los judíos en Rusia tenían nombres seculares rusos típicos y a ellos habremos de hablar en otro programa. Lo que sí podemos decir hoy es cuáles eran los nombres judíos más empleados en estos países en dichas épocas. Por ejemplo, en Estonia y en Latvia se utilizaban más los nombres de Are, Bruno, Eliakim, Getz, Fabián, Gelman, Yekel, Honel, Moris, Noson, y del lado de las mujeres, Asna, Giese, Elke, Guta o Leontina. En el lado de Galicia es Alcón, Egil, Fischl, Ishie, Kichman, Koifizie, Litman o Mal, mientras que las mujeres se llamaban Adalia, Budina, Gentia, Donka, Dreisia, Erka o Finklia. Alemania ya lo hemos comentado, nombres mucho más germanizados, y escuchen ustedes: Abraham, Bertolt, Charles, Emil, Erich, Ferdinand, Gottfried, Hersch, Ignaz, mientras que las mujeres eran Agnes, Ana, Clara, Liselot, Margaret, Marie, Rosa, Sabina, Trude y hasta Yeta. Los nombres de Polonia eran una combinación muy constante del Yiddish o de algunos nombres locales. En forma particular diremos que eran Axelrad Bendet, Alexander Ziskin, Amnon, Ber, Juna, Melech, Nosl, Riven. Mientras que de las mujeres encontramos a Emma, Golda, Henrietta, Krendl, Maresa, Nuja, Roisa, Trendle y Janina. Rumania nos trae los nombres de Isaac, Jiva, Faives, Jaime o Haskell, mientras que en el caso de las mujeres nos trae los nombres de Heina, Hanna, Mendel, Reza, Rukl, Suga y Susana. ¿Qué sucede en Ucrania? Pues Ucrania también tiene esta componente especialmente yiddish y alguna pequeña influencia del lugar, y lo escucharán. Isaac, Bendet, Hatzkiel, Isaac, Feivish, Gershko, Iser o Kiva en el caso de los varones, mientras que de las mujeres escuchan ustedes Alta, Ana, Bogdana, nombre naturalmente local y nada que ver con el yiddish, Dobrish, Edel, Gitl, Deje, Maiream, Nuhama, Regilia, Shulka, Sora, Tzil. Y me parece que en próximas entregas debemos de ir procurando analizar efectivamente estos nombres seculares que fueron muy especialmente focalizados en la distinta y muy variada geografía europea. ¿Qué te parece, Jorge? Pues nada, hoy ya no podía tomar nota de tanto, una cascada de nombres, muchos de ellos, claro, al ser ucranianos o rumanos o polacos o rusos, ya o lituanos, difíciles también de transcribir en nuestras letras. Así que, bueno, vemos que la irrupción de los judíos en el mundo, digamos, como como ciudadanos del mundo, también trajo una cascada de nombres a su onomástica. Seguiremos hablando de esto, como dices tú, en la próxima entrega ya será
en el 5779. Así que vamos a aprovechar para desearnos mutuamente Shana Tová, Agitior en Yiddish o Añada Buena en judeo español. Que tengas buen año. Igualmente para todo el auditorio.